Hola a todos, hoy nos encontramos nuevamente en Tertulias con Juana y hoy nos va a acompañar Mónica Urrea para hablarnos el plan del alma. Tertulias con Juana está al aire todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora Colombia, por Instagram o por Zoom. Y hablamos con diferentes personas que nos cuentan su testimonio espiritual, su camino, las herramientas que utilizan para ayudar a otras personas a descubrir ese camino, a sanarse, a encontrar esa luz, como esa tranquilidad, ese poder vivir en paz. Por eso utilizamos diferentes herramientas y hoy el plan del alma es para contestarnos que hay un plan del alma. ¿Por qué tenemos un plan del alma? Hola, Mónica. Hola, Juana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, yo muy bien, contenta de tenerte aquí, contenta de volver otra vez a hablar contigo en tertulias y que tengamos este tema tan espectacular que ahora me preguntaba por qué hacemos ese plan del alma. Pero antes de pasar a ese tema, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti y cómo comenzaste? O sea, cómo todo lo que haces con tu terapia regresiva, con tu terapia de hipnosis, o sí, con tu terapia ancestral y terapia de duelo, todas como han sido integradas y pueden contestar esta pregunta que es, ¿existe el plan del alma? Porque además lo experimentas desde hace 10 años, has visto lo que pasa en las personas, conoces de primera mano cómo eso influye o cómo sí existe, y por eso entonces te doy la palabra y comenzamos nosotros. Gracias nuevamente, Mónica. Bueno, pues muchas gracias a ti por esta invitación. Qué rico estar nuevamente aquí en Tertulias contigo y con tu comunidad. Y bueno, para quienes no vieron la otra tertulia, donde ya estábamos charlando con Juana y donde me pude presentar un poquito, pues les cuento que yo soy hipnoterapeuta, especialista en terapia regresiva y en sanación ancestral. Desde hace casi 10 años que dejé el derecho para dedicarme exclusivamente a eso, porque mi primera profesión fue abogada, pero realmente gracias a una experiencia personal que tuve justamente con una terapia regresiva, descubrí y sané muchas cosas que gestaron en mí de alguna manera este deseo de indagar más, de estudiar, y a medida que iba estudiando para entender qué había pasado conmigo y cómo esa sanación se había dado, me empecé a enamorar cada vez más y a sentir ese llamado del alma para dedicarme a acompañar a otras personas en sus procesos justamente de sanación y de conexión interior. Y en estos procesos regresivos, pues me encontré con un mundo inmenso que yo desconocía hasta ese momento, que era toda esa parte espiritual que de alguna manera nos transmite muchas de las respuestas a aquellas cosas que nosotros racionalmente no le encontramos respuestas en nuestra vida, pero que cuando las podemos ver desde una perspectiva del alma, las podemos comprender. Entonces fue muy interesante para mí poderme adentrar y descubrir muchas cosas que yo no sabía que existían, pero que gracias a mis consultantes y a todos los procesos que hemos ido haciendo, pues he podido constatar que realmente existe. Para los que no saben, tú fuiste abogada, trabajabas y tenías un camino hecho en ese aspecto. Tenías toda la parte profesional, económica realizada y un día resuelves dejar todo para comenzar esto que pareciera una locura, pero has encontrado una respuesta. Y antes de seguir al tema, ¿por qué no nos aclaras un poco esta parte del alma, verdad? El alma nuestra, la divinidad, ¿cierto? ¿Cómo esto va encajando para que podamos entender cómo es esa conexión con el plan del alma y por qué la buscamos? Bueno, pues yo les voy a explicar la forma en que yo lo he entendido, lo que de alguna manera como que se me ha mostrado y me ha hecho sentido. Y es que todos nosotros venimos de la divinidad. Hagan de cuenta que la divinidad es un gran diamante inmenso, una fuente de luz, de sabiduría, de donde está todo contenido. Y nosotros somos de alguna manera facetas chiquitas de ese gran diamante. Somos como pequeños diamantes de ese gran diamante, del origen, de la fuente, de esta fuente de luz, de amor incondicional muy importante que tiene
como esa característica. Y entonces nosotros como expresiones de esa fuente divina de luz y de amor que elige y decide experimentarse a sí misma y se experimenta justamente a través de las diferentes experiencias, a través de nosotros. Nosotros somos la experimentación de la fuente misma para volver a recordar quiénes somos, para volver a ese amor y para poder vivir diferentes experiencias que nos permiten conocernos un poco más. Entonces, de ese gran diamante al que nosotros pertenecemos, a su vez, nuestro diamante, el que nosotros somos, digamos que podría simbolizar el alma, tiene diferentes facetas, ¿sí? Y cada una de esas facetas podríamos decir que es cada una de las experiencias que nosotros hemos tenido, de las encarnaciones que hemos hecho. Porque aquí, digamos que partimos de la base y desde lo que yo he podido ver, respetando absolutamente las creencias de todo el mundo, pero lo que yo he podido ver aquí es que efectivamente esta no es nuestra única vida, que hemos tenido previas experiencias donde hemos aprendido muchas cosas, donde hemos integrado muchos dones, donde también hemos dejado algunos desequilibrios que de alguna manera aquí venimos a tratar de enmendar o a tratar de equilibrar desde el amor, a volver al amor. Al final siempre se trata de regresar al amor. Pero entonces, cuando nosotros venimos en cada encarnación, es como si fuera cada una de esas encarnaciones una facética de ese diamante que a su vez está haciendo parte, es como si fuera una faceta de ese gran diamante de origen, de fuente, de lo que podríamos denominar Dios. Y es como si entonces nosotros aquí donde estamos tuviéramos esa energía también, porque de ahí venimos, ese es nuestro origen. Entonces, lo que pasa es que se nos olvida y aquí en gran medida venimos a recordar y a experimentar, por eso no lo tenemos tan claro y es toda una búsqueda espiritual que terminamos haciendo muchas veces a lo largo de las diferentes vidas. Entonces, el alma es esa parte nuestra que está directamente vinculada con la divinidad y que nos acompaña vida tras vida porque es una sola alma, aunque nosotros ocupemos muchos cuerpos y tengamos diferentes experiencias, pero digamos que el alma es una sola. Es nuestra alma que está haciendo parte, es como si fuéramos una gotica del océano que hace parte de este gran océano mucho más vasto, mucho más amplio, compuesto por muchísimas gotas más, ¿no? Es la alma que tiene como propósito encontrar, experimentarse y vivir ese amor incondicional en cada vida de nosotros, poderlo recordar. Esa alma entonces no tiene tiempo, no tiene, o sea, es eterna. Y eso es que nosotros tenemos una parte de esa combinación de nuestro cuerpo y nuestra alma. Es lo que experimentamos aquí, pero somos más ese espíritu y el cuerpo nos nos ayuda a vivir esa experiencia terrenal aquí en la tierra. Entonces, escogemos nosotros venir aquí. Así es. Nuestra alma. Nuestra alma lo elige y nosotros tenemos una de las características que rige. Acuérdense que hay una ley universal que dice que como es arriba, es abajo. En ese sentido hay una ley universal que nos habla del libre albedrío. De un libre albedrío que nosotros tenemos, no solamente cuando estamos aquí, en este momento, ustedes y nosotras, todos tenemos un libre albedrío, ustedes están eligiendo ver este live, pero perfectamente le podrían dar switch, eso hace parte del libre albedrío, ¿no? Pasarlo y ver otra cosa, salir o no salir, comer o no comer, o sea, todas estas pequeñas y grandes decisiones que a lo largo de la vida vamos teniendo hacen parte del libre albedrío. Pero lo que muchas veces no sabemos, porque entre otras esto no nos lo explican pues en ninguna parte, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la familia, porque muchas veces hay un gran desconocimiento frente a este tema, es que a nivel espiritual nosotros también tenemos esa posibilidad de elegir. Y en ese sentido es donde entra el plan del alma, porque antes de cada encarnación nosotros hacemos este gran plan donde prevemos todo aquello que será esencial para nuestra vida, lo que vamos a experimentar, cuáles son esos temas que tenemos pendientes por trascender, por transitar,
desde el amor, que seguramente meteremos como parte de esos ingredientes que estarán latentes y que regirán de alguna manera muchas de las situaciones de nuestra vida. Elegimos, por ejemplo, a los padres. Esto es una cosa que cuando yo lo comento en algunos espacios, la gente me dice, pero ¿qué es esta locura? ¿Cómo es posible uno elegir a un padre maltratador o a un padre abandónico? Porque los que eligieron unas familias, digamos, armoniosas, con una relación bonita, pues lo podrían entender y decir, bueno, yo hice una buena elección porque muy lindo mi papá o mi mamá. Pero aquellas personas que han tenido mucho dolor vinculado, por ejemplo, a sus padres, a sus hermanos, a sus parejas, les parece absurdo pensar, siquiera concebir la posibilidad de haberlas elegido desde algún lugar, ¿no? O la posibilidad es, pues, o esto es un castigo que estoy viviendo por alguna razón, no sé qué hice o qué ocurrió, pero esto me está pasando, digamos, por algo entre comillas malo, o lo hice en un momento de absoluta inconsciencia, sin saber qué estaba tomando como decisión para vivir lo que estaba próxima a vivir en esa vida. Y cuando lo podemos ver desde el plan del alma, y eso en las regresiones muchas veces se puede vislumbrar, no siempre, no en todas las sesiones, pero en algunas de ellas podemos adentrarnos un poco más a ver cuál es ese propósito de las situaciones o de los bloqueos o de las relaciones que estamos viviendo en este momento y para qué propósito de amor nuestra alma las eligió. Y para eso nos remite a ver qué pasó más atrás. Entonces, ¿qué fue esa historia que dio origen de pronto a este desequilibrio que yo he estado experimentando, por ejemplo, con mi mamá o con mi papá en esta vida? Mira, me pasó hace poco, relativamente, un caso precioso, donde una persona llega, entre otras, por un tema que no era el que terminó trabajando, porque aquí, cuando hacemos las regresiones para adentrarnos a comprender parte del plan del alma, opera una sabiduría del alma, justamente, que sabe mucho más que nosotros. Y a veces lo que uno quiere y lo que uno necesita no siempre es lo mismo. Y hace como, no sé, quizás 2 meses o una cosa así, llega una persona porque quiere trabajar una fobia a hablar en público. Y cuando ella me dice su motivo, consulta y arrancamos la sesión, yo pregunto por eso. Tengo eso. Por ejemplo, ¿sabes qué? Ese es uno de los temas relativamente comunes por los que las personas vienen a preguntar. Y salen unas historias fantásticas, además, que dan origen y que entendemos que el síntoma, mira lo curioso y lo hermoso a la vez, y es que el síntoma termina siendo la solución frente a una memoria que está guardada internamente. Aunque nosotros racionalmente digamos, no, es que el síntoma es lo que me friega la vida, ¿no? El síntoma es lo que está haciendo que mi vida no sea plena o que yo no esté llegando a los resultados que quiero llegar o alcanzando lo que quiero obtener. Pero realmente desde la óptica del alma nos damos cuenta que esos síntomas tienen un sentido y que además de tener el sentido, de alguna manera nos están protegiendo frente a alguna memoria que está registrada. Entonces, bueno, hacemos esta pregunta y yo ya me estaba imaginando, porque normalmente tiende a haber una similitud en ciertas historias frente a ciertos síntomas. Pero aquí ella llegó, se fue inmediatamente a una vida pasada donde nada me hacía pensar a mí que estábamos trabajando el tema de la fobia a hablar en público. Y ella se va a varias vidas, creo que en total 3 vidas, donde ese tema no sale, pero en cambio le permiten ver y comprender la relación con su mamá, que era una relación muy mala, con mucho dolor, digamos, en esta vida. Pero ella no iba a trabajar eso. De hecho, yo ni siquiera sabía que ellos tenían mala relación porque no me lo había comentado. Pero entonces, claro, a lo largo de la sesión, con todo lo que fue saliendo y mientras fuimos charlando, pues me lo dijo. Y la primera vida a la que llegamos, la mamá de hoy le estaba haciendo daño a ella nuevamente. Entonces ella se llenó de rabia y me decía, es que no puede ser, vida tras vida me está haciendo daño esta persona y por qué, y no lo entiendo, y qué rabia, y cómo así que además yo lo elegí, pues, eso no tiene sentido. Y en algún punto le digo, vamos a ir antes a ver qué pasó que dio origen a eso que tú estabas viendo ahí. Y se fue a otra vida donde vio que en esa vida previa era ella quien le había hecho daño, de hecho la había asesinado a quien hoy es su mamá, en ese momento tenían otros roles, eran unos soldados, bueno. El punto es que ahí, por ejemplo, ella pudo entender
porque entonces, claro, después integramos más desde el plan del alma cuál es el propósito para estar viviendo, porque pudo haber varias vidas donde esto se repetía, pero cambiaba el antagonista de la historia. A veces era ella, otras veces era su mamá. En otra vida fueron pareja, en otra vida fueron compañeros. O sea, digamos que los roles cambian porque álmicamente no necesariamente encarnamos ni en el mismo sexo, ni en la misma raza, ni en el mismo país, ni en la misma familia. Pero tenemos como unas familias álmicas donde solemos o con las cuales solemos encarnarnos y cambiar roles. Entonces, por ejemplo, en una vida pasada, esto es una historia real mía, en una vida pasada yo fui la mamá de mi mamá actual. Hoy ella es mi mamá, ¿sí? Tu pareja pudo haber sido tu hijo o tu hermano, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nos dimos cuenta que sus almas mutuamente estaban buscando encontrar ese equilibrio desde el amor y poderse perdonar a ellas mismas y a la otra alma, digamos, y de alguna forma integrar esos aprendizajes que era uno de ellos era el perdón. Y como justamente ese perdón no se integró desde la polaridad del perdón, sino desde el rencor, pero fíjense que al final son dos polaridades de una misma línea, el rencor y el perdón. O sea, yo puedo aprender qué es el perdón por vivir el rencor. Digamos, no estoy encarnando el perdón, pero me doy cuenta de todo lo opuesto porque estoy experimentando el rencor y viceversa. Entonces, ahí la gran invitación era justamente a poder equilibrar y mirarse sin reprocharse, sin seguirse juzgando. Era como parar esa ola, porque además el alma de alguna manera lo que le mostraba es que si no tomaban esa decisión de sanarlo desde el amor, ahorita, eso se iba a seguir repitiendo. Como tú bien decías al principio, el alma, para el alma el tiempo no existe, el tiempo es una construcción tridimensional que vivimos acá de una forma supremamente real, o sea, todos nos regimos claramente por el tiempo, pero para el alma el tiempo no existe y el alma no tiene afán tampoco. Entonces, lo que queda pendiente en esta vida se lleva para otro y se lleva para otro. Entonces, pero digamos que muchas veces eso que queda pendiente implica para nosotros dolor, a veces sufrimiento, a veces es malestar, porque no es algo que disfrutamos, justamente porque no nos damos el permiso de sanarlo. Entonces, si uno piensa y uno dice, bueno, o sea, tengo esta lección que me está trayendo la vida o que yo lo elegí, digamos, desde el plan del alma, pero que estoy viviendo ahorita, yo puedo trabajarlo, puedo integrarlo, puedo sanarlo o puedo repetirlo, ¿sí? Pero después de que lo hemos vivido, uno dice, no, pues aprovechemos ya la oportunidad, si ya estoy a punto de pasar el año, ¿para qué lo voy a repetir de cero? ¿Cierto? Mejor hacer un último esfuerzo para pasar los exámenes del final. Y esa es la invitación, y que lo acabas de decir muy bien, esa decisión comienza desde antes, o sea, muy importante en esta vida y desde el alma elegimos. De esa elección tenemos la responsabilidad de todas sus consecuencias. Entonces, la invitación sería hacernos más conscientes y a sanar todo eso que está en nosotros y que se muestra, lo acabas de decir, a través de comunidades, relaciones difíciles, situaciones que nos hacen no daño, pues nos podemos sentir que nos hacen daño, pero lo dijiste anteriormente, viene desde otro lugar esa enseñanza y es aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a soltar, aprender a integrar lo que realmente somos. Así es. Así es, y a vivir y a encarnar, digamos, el amor en sus diferentes facetas frente a las diferentes situaciones, que no siempre es tan fácil porque acá toda esta parte tan humana, ¿no? Que nos lleva a querer sentir muchas veces venganza o rencor y no lo va a perdonar, pero es que esto es imperdonable, es que esto no lo quiero soltar, ¿no? Que nos hace, por supuesto, daño a nosotros mismos, pero donde en últimas siempre tenemos la elección de cómo lo vamos a vivir, no de qué pasa afuera, porque nosotros de pronto no elegimos que nos abandonen o que nos pongan los cachos o que nos echen del trabajo. Ese tipo de cosas muchas veces no se eligen de una manera consciente, pero cuando ocurren, y desde esta perspectiva, mira que lo que yo he visto es que nada ocurre que no se haya contemplado previamente en el plan del alma como una posibilidad, pero es una posibilidad.
Esto no quiere decir que estemos entonces predestinados, porque ya todo está escrito. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir si ya el alma sabe todo lo que va a pasar? Pues no lo sabe. En realidad no lo sabe porque todo lo que contempla, por ejemplo, si nosotros elegimos experimentar el perdón, pero nos enganchamos con el rencor, el caso que les acabo de dar, este caso real, donde podrían haber seguido muchas vidas más buscando esa venganza, ¿no? Entonces, esta vez yo te hago daño, después me haces daño tú, y así cambiando de roles, pero finalmente seguimos en lo mismo. Lo que yo puedo elegir hoy es cómo voy a decidir vivir esa situación que estoy viviendo. Y una gran pregunta que uno podría hacerse, más allá de que esté pasando, es si yo pudiera vivir esta situación desde el amor hoy, ¿cómo la viviría? ¿Cómo elegiría aproximarme a ella? ¿Sí? Y entonces, desde ahí podemos empezar a tener ciertas revelaciones de cómo podemos hacer estos shortcuts, como le digo yo, para no tener que repetir tantas veces las mismas lecciones, porque fíjense que esto no solamente pasa vida tras vida, sino también en esta vida pasa muchas veces. Hay gente que a mí me dice, Moni, es como si tuviera una maldición, ¿no? Porque todas las veces, no es como si comprara yo todas las boletas de la lotería para ganarme siempre el abandono o la infidelidad o el maltrato o lo que sea, ¿no? Como que siempre se repite en mí. ¿Por qué? Quizás la respuesta es porque la invitación que te estaba viniendo a hacer eso no la has integrado. Por ejemplo, me voy a inventar, pero quizás ahí la invitación más profunda es a poder desarrollar en ti el amor propio. Y lo que haces con cada una de estas situaciones es hundirte más en la desvalorización. Entonces el alma es tan sabia que nos da tantas oportunidades como necesitamos para poder integrar aquello que de alguna manera está latente, que no se ha integrado. Pero ¿de quién depende realmente hacer el trabajo profundo de integración? Pues de cada persona, ¿sí? Eso solamente lo puede decidir uno, aunque el alma lo haya previsto y haya distintas posibilidades de hacerlo. Normalmente lo que tiende a pasar es que cuando uno integra ese aprendizaje y ese propósito del alma al vivir ciertas situaciones, algunas de ellas muy dolorosas, por cierto, pero cuando uno las empieza a integrar de alguna manera, es como si eso dejara de repetirse. Lo he visto en varios casos. Pareciera magia, pero no es magia, es conciencia. Es que nosotros de alguna manera estamos creando nuestra realidad. Nuestra realidad es una proyección, es un reflejo de esas memorias inconscientes que tenemos y que desde la mente no sabemos necesariamente que las tenemos porque no las hemos recordado. Eso hace parte del juego, digamos, de estar aquí. Pero cuando yo veo algo en mi vida que no me gusta y que no va, y muchas veces trato de buscar afuera, ¿no? Entonces voy a hacer viajes, voy a ir donde un gurú, voy a ir donde alguien que me lea el futuro, donde alguien que me diga cuál es la respuesta. Y a veces nos perdemos buscando afuera las respuestas que nos vuelven a traer al interior, porque eso es, claro, o sea, yo soy la primera que ama hacer viajes espirituales, me fascina estar con gente maravillosa, con terapeutas, de hecho gran parte de mi círculo cercano es de terapeutas extraordinarios, pero lo que quiero decirles con esto es que no hay que buscar las respuestas afuera porque las respuestas están dentro de nosotros y cuando nos permitimos conectarnos con esa sabiduría, porque el alma sabe y el alma, mejor dicho, es nuestra esencia, siempre está en nosotros. Lo que pasa es que a veces estamos tan distraídos que nos cuesta escucharla, que nos cuesta conectar, pero cuando nos damos el permiso de hacerlo, obtenemos grandes respuestas y nos damos cuenta que tenemos ese poder de transformar la realidad desde la conciencia. O sea, desde el poder vivir distinto lo que de alguna manera antes vivíamos más desde el dolor, desde el sufrimiento. Pero tú has visto también que cuando la persona está estancada, porque esa es la palabra estancada, bien sea en el odio, en el rencor, en la frustración, en el apego, a veces necesita también de herramientas externas que te ayuden a mirar hacia adentro. Absolutamente. De hecho, mal haría yo en decir lo contrario si yo me dedico a eso. Yo lo que hago todos los días de mi vida es ayudar con estas herramientas extraordinarias a que las personas encuentren sus respuestas. Pero fíjate que es distinto. Es que lo que yo siento es que a veces cuando uno está en esa situación, lo que quiere es que alguien de afuera le diga la respuesta. Yo se las ayudo a encontrar.
pero la persona finalmente las encuentra dentro de ella. Y hay, o sea, y hay un montón de acompañamientos que son absolutamente extraordinarios, la terapia, el coaching, el psicoanálisis, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar justamente a empezar a hacer conciencia de esto que puede haber más allá de mirar adentro, pero el punto es justamente mirar adentro, porque en últimas la respuesta está adentro, está aquí dentro de nosotros y podemos acceder a esas respuestas de una manera más fácil de la que quizás hemos creído. No quiere decir que sea fácil, pero todos tenemos la capacidad de hacerlo. No necesitamos ser monjes tibetanos con 35 años de experiencia en meditación para que nos lleguen estas revelaciones. Todos tenemos la capacidad de conectar con nuestro corazón y con esa sabiduría en nuestra alma. Es que te iba a preguntar cómo conectar con el alma, de decir, pero también está en esa forma que el alma más grande te va hablando a través de los patrones y que solamente necesita como que tú te observes qué está pasando en mi vida, qué se está repitiendo, qué relación es difícil, qué no logro fluir. Y en ese observarse, puedes mirar hacia adentro e ir a buscar que tengo que ser responsable, que fue lo otro que dijiste hace un rato, serte responsable de tu vida, de lo que está pasando y no culpar a los demás de la situación que está viviendo hacia afuera. Quería preguntarte también, decías ya que teníamos almas, grupos álmicos, que pueden ser nuestra familia o no, pueden ser también en el trabajo. Existen las almas gemelas. ¿Nos podrías contar un poco qué son las almas gemelas y qué son también los impactos? Bueno, claro que sí. Mira, de hecho, este es un tema que muchas veces está tergiversado en la mente de las personas porque creemos que alma gemela es una sola y que es romántica y que termina siendo como la pareja más significativa de nuestra vida. Y no necesariamente. Fíjense ustedes que no tenemos un alma gemela, sino muchas almas gemelas que pueden jugar diferentes roles. Sí, efectivamente, a veces nuestra alma gemela puede ser nuestra pareja, pero también puede ser nuestro hijo, o puede ser nuestro mejor amigo, o puede ser nuestro hermano, ¿sí? No necesariamente tiene que haber un vínculo romántico, aunque es el que de alguna manera en el inconsciente colectivo se ha establecido. Cuando uno dice tu alma gemela, sí, el amor de vida. Sí, pero no necesariamente. Puede ser también ese vínculo con otra persona donde tú sientes que primero la conoces de siempre. No sé si les ha pasado que de pronto ustedes llegan y conocen a alguien que acaban de ver, pero sienten en su corazón algo tan profundo que es mutuo y es como si sintieran una confianza y una conexión de siempre, que uno dice, pero yo nunca lo había visto, por lo menos no en esta vida. Sí, y a veces cuando nos damos cuenta, y hay gente que viene a terapia de regresión para indagar, digamos, esos vínculos y nos damos cuenta que en otras vidas, pues fuimos muy cercanos y que de alguna manera esa familiaridad que sentimos, aunque no sea de esta vida, sí viene de tiempo atrás y de historias previas que nos producen de alguna forma esa cercanía. Y lo que hacemos es venir a crecer casi siempre desde un amor muy bonito, desde una construcción mutua que nos ayuda a empoderarnos, que nos ayuda a recordar esos dones, esas capacidades y esa luz que de alguna manera tenemos todos nosotros y que a veces se nos olvida y no logramos ver. Y nuestras almas gemelas como que son un muy buen apalancamiento, digamos, para recordar todo eso aquí en esta encarnación. Entonces, no solamente es la pareja, puede ser otra persona cercana que sintamos en el corazón. Normalmente uno lo siente en el alma, eso se siente en lo profundo y puede haber muchas almas gemelas, no solamente hay una, puede haber varias. Otra cosa que te quería preguntar es con relación al plan del alma. El plan del alma siempre tiene algo que venimos nosotros a hacer para aprender a encontrar esas virtudes y a encontrar esos dones. Lo puedes llamar como, se podría llamar misión, propósito, no sé. Tú explícanos un poco de esto y cómo poderlo descubrir. Bueno, ese es un tema inmensamente amplio e importante, porque sí, desde el plan del alma nosotros tenemos, por una parte, los dones y talentos que ya hemos adquirido y con los que venimos a esta vida, que venimos de alguna manera a recordar, porque ya hacen parte de lo que nosotros de alguna forma hemos integrado, quizás de otras vidas, quizás de otras experiencias, ya las tenemos en nosotros como unas herramientas integradas.
pero hay otras que venimos a descubrir y a desarrollar aquí, que no necesariamente las traíamos inmersas, sino que vienen a ser parte de este desarrollo, de este plan. Y frente al tema de la misión, normalmente a través de nuestra misión podemos poner al servicio esos dones, esos talentos, esas cualidades, eso que de alguna forma sentimos que nos apasiona, que como yo digo cada vez que me preguntan de ese tema, es algo que nos hace tanto sonreír el corazón que incluso podríamos hacer gratis. Yo sé que estamos en un mundo donde todos tenemos que vivir, por supuesto, porque todo se paga con dinero, ¿no? Hasta este momento. El trueque, pues desafortunadamente ya no existe como existió en todas estas culturas primitivas, pero que incluso si lo tuviera que hacer gratis, lo haría gratis y lo haría con gusto, con amor, con ilusión, porque me gusta hacerlo, porque es algo que me nace desde lo más profundo. Cuando nosotros nos permitimos entregarnos en servicio, nuestros talentos, nuestros dones, de alguna manera ahí estamos conectando con nuestra misión, con eso que vinimos a hacer para entregar y para servir, porque la misión tiene esa connotación de servicio y puede ser desde muchos lugares, puede ser cultivando flores preciosas que alegran a las personas, puede ser pintando cuadros hermosos, puede ser cantando, puede ser estructurando fortuna para gente que quiere, o sea, puede ser desde cualquier lugar, pero el punto es cómo lo siente cada persona, cómo lo siente como esa pasión, como eso que realmente le llena el corazón para entregar eso al mundo. Entregarlo con amor, esa es como la clave ahí. Sería, esto para aclararlo, para los que nos están oyendo, el trabajo, la parte profesional, ¿la llamas tú una misión? No necesariamente, porque tú puedes estar a nivel laboral ejerciendo tu misión, digamos, desde esa misión, entendiendo por misión esto que siento que yo vengo a servir y a entregarle al mundo con amor, porque me despierta felicidad, porque me despierta pasión, porque me genera mucha alegría y mucho bienestar hacerlo, o no. Y de hecho, pues, y si piensan ustedes, los que nos están escuchando en este momento, en su vida alrededor, piensen cuánta gente sienten ustedes que realmente está viviendo económicamente, digamos, desde su misión, o sea, que está a nivel laboral conectándose con su misión. Yo lo que veo en mi consulta, por ejemplo, es que muchísimas personas tienen trabajos que no los satisfacen, que no les hacen felices, que no les hace sonreír el corazón, pero que es un medio de subsistencia y es el que encontraron y pues ya está, ese sí y ya, pero ahí no necesariamente están poniendo sus dones al servicio con amor, sino haciendo cosas como les toca hacer o que sienten que les toca hacer. Entonces tú puedes tener tu misión, que no necesariamente sea tu profesión, aunque hay gente que la tiene, y por ejemplo acá veo que Silvi Barrero se acaba de conectar y le mando un saludo súper especial. Ustedes no saben la artista extraordinaria que es, los cuadros hermosísimos que hace, y Silvi tiene eso como profesión. Entonces, digamos, hay personas que siento yo que tienen esta gran fortuna y valentía, porque es que además acá se necesita mucha valentía para uno arriesgarse a dar el salto y a vivir de lo que uno ama y lo apasiona, porque hay muchos miedos y hay que atravesar una cantidad de velos de temores que están ahí latentes y presentes, pero cuando uno lo logra hacer y está al otro lado de la barrera y dice, wow, esto es increíble, pero es posible vivir de lo que amo, es posible sentir esa misión que yo tengo y que puedo poner al servicio de los demás y que hace sonreír a los demás y que hace sonreír el corazón de los otros y además me pagan por eso. Pero para eso se necesita mucha valentía y estamos en una sociedad donde nos indican que de pronto lo que hay que hacer y en lo que hay que trabajar es en cosas que, no sé, derecho, economía, ingeniería, lo que uno supuestamente cree que le va a dar un bienestar económico. Y no necesariamente, hay casos como este que acabamos de mencionar. O el tuyo. Sí, es verdad, también. Que claro que es posible. No es fácil, no quiere decir que esto sea facilísimo y entonces ya de la noche a la mañana, no. Pero quiere decir que sí es posible y es un regalo realmente para la vida, para el alma, para nosotros. O sea, eso es una cosa hermosa, pero además, no solo para nosotros, sino para el mundo, porque poner nuestro don al servicio, cualquiera que sea tu don, la pintura, el canto, las matemáticas, las flores, no importa que sea,
pero cuando tú te permites entregarlo a los demás, haces algo grandioso porque tu alma vino a hacer eso, ¿sí? Aunque se pierda. O sea, porque a veces, pues sí, nos perdemos. Yo a veces pienso y digo, yo estuve a esto de haber seguido siendo abogada el resto de mi vida. Igual creo que lo hubiera disfrutado, pero nunca como lo disfruto hoy, hacer lo que hago hoy, ¿sí? Y es que te iba a hacer una pregunta ahí. Tu alma te va dirigiendo. ¿Qué pasa si, o sea, para eso necesitas escuchar los mensajes que te va mandando? O como tú dices, puedo seguir el resto de mi vida, hubieras podido seguir el resto de tu vida como abogada, seguramente ayudando a otros, porque esa es tu naturaleza. Pero, ¿qué pasa si no lo logras ver? O sea, ¿qué pasa si tu propósito es tener plata, tener éxito? Claro, pero es que tú puedes tener plata y tú puedes tener éxito haciendo tu misión y haciendo lo que tú, digamos, sientes que vienes a servir. De hecho, normalmente lo que ocurre es que cuando tú estás conectado con tu misión, esa parte, aunque no sea inmediata, empieza a fluir y tú te das cuenta que al final empiezan a llegar ángeles y a veces uno diga, pero ¿cómo voy a hacer? Dios mío, no sé, y ¡prum! De repente llegan oportunidades y llegan cosas y se abren puertas que uno no se espera, pero donde de alguna manera es como si el alma y el cielo nos estuviera diciendo, tranquilo que no estás solo, vas bien y por aquí es. Pero también tenemos la posibilidad de sentir esos llamados y no necesariamente seguirlos, porque a veces nuestros miedos son más fuertes, porque a veces tenemos unas presiones externas que nos cuesta trabajo sobrepasar, a veces tenemos las expectativas familiares, a veces cuando, no sé, y he tenido, tuve el caso de esta persona que llega a una regresión y me cuenta que no le gusta para nada lo que hace y terminó estudiando ingeniería queriendo ser chef. Su sueño más grande era ser chef, pero tenía mucho miedo de desilusionar a su papá porque era ingeniero y quería que él heredara, digamos, como la empresa de la familia. Y entonces, por ese, y me decía, yo lo tuve clarísimo desde chiquito en mi corazón, yo sabía que yo quería ser chef, pero no me atreví a dar ese paso porque para mí era más importante satisfacer a mi papá. Entonces, digamos que de alguna manera esos llamados están siempre y se presentan sobre todo desde lo que uno siente, más que desde lo que uno piensa, es desde lo que uno siente. Yo creo que el corazón en ese sentido no miente, cuando tú puedes pasar horas y horas en el jardín arreglando tus matas o pintando o componiendo canciones o haciendo terapias o haciendo contratos o lo que sea, porque es que pueden ser tantas cosas, pero cuando tú te das el permiso de hacer eso que realmente amas y que tú has oído esos mensajes porque es que van llegando y casi siempre, si miramos hacia atrás, nos damos cuenta que eso está latente desde que somos muy chiquitos y que se muestran como situaciones que atraíamos o talentos que nos decían que teníamos o cosas que nos fascinaba hacer o que decíamos que soñábamos ser cuando fuéramos grandes, etcétera. Eso está ahí, pero entonces depende de nosotros seguirlo o no. Ahora, yo siento que nunca es tarde para seguirlo y hay personas que dicen, no, pero, o sea, yo no sé, a esta edad que ya no estoy pues como en los inicios cuando no está empezando a buscar trabajo, ¿cómo me voy a reconvertir? Esta famosa palabra que salió tanto en la pandemia, ¿cómo voy a cambiar, a hacer algo que me llene el alma si yo siento que de alguna manera pues ya he hecho toda mi vida esto es lo que estaba acostumbrada? Yo siento que nunca es tarde y que incluso así no sea necesariamente para que a esas alturas te dediques de lleno a vivir de eso, pero por lo menos hacerlo así sea como un hobby. O sea, esto es algo que nos nutre tanto que incluso si no lo haces como actividad económica principal, procura hacerlo y cultivarlo en tu vida porque de alguna manera ese es el don y esa es como la invitación del alma misma. Y nosotros podemos seguir o no, y no pasa nada, porque como hablamos al principio, el alma no tiene afán y el alma no tiene tiempo. Entonces igual podemos hacerlo. Si no fue en esta vida, seguramente tendremos otras y volveremos y tendremos la oportunidad. Pero qué bonito darnos el regalo y darle el regalo al mundo. Wayne Dyer, que es uno de mis grandes maestros, a quien amo profundamente, tenía una frase que a mí siempre me quedó mucho y él decía, por favor,
no te mueras con tu música dentro de ti. Saca tu canción, saca tu melodía. Esto era metafórico porque, por supuesto, la canción es que viniste a hacer tú. No tiene que ser música, pero ¿cuál es ese don que tú vienes a entregarle al mundo? No te mueras con eso. No te mueras con eso. Así sea que lo hagas por los laditos, así que sea que lo hagas los fines de semana o en las noches. Eso te nutre a ti y nutre al mundo. Hay este libro de Wayne Dyer que para mí también fue quien leí primero, ¿cierto? Casi todos sus libros me han inspiraciones, el libro y en la inspiración siempre, y uno solamente tiene que mirar hacia atrás lo que acabas de decir, y allí está la respuesta a lo que tú tenías que hacer, lo tienes en tu vida, las personas que has puesto, las experiencias que las mismas experiencias que has tenido, el mismo estudio que has escogido. O sea, seguramente te ayuda para cuál era. No todo es el camino contrario. Así es. Así es. Y de alguna manera también muchas de las elecciones y muchas de las situaciones que nosotros vivimos, porque piense que las situaciones en sí mismas nos enfrentan a muchos de esos aprendizajes que nosotros desde el alma vinimos a hacer. Esos conflictos, digamos, que uno dice, yo tengo este tema y es que me siento rechazada permanentemente en las diferentes situaciones. Lo he identificado en mí porque casi siempre es mi forma de aproximarme a las situaciones. Pero de pronto otra persona frente a la misma situación te va a decir, sabes que yo en cambio no me siento rechazada, yo me siento agredida. Yo siento que, entonces cuando empezamos a autoobservarnos y a ver cómo funcionamos nosotros frente a las situaciones que vivimos, que se nos presentan, qué es eso que se va repitiendo también en nuestra vida. Ahí nos damos cuenta, por una parte, qué aprendizajes venimos a hacer ahí y muchas veces desde la vivencia y desde el aprendizaje también está nuestro don. Y esto suena un poco extraño porque uno dice, pero ¿cómo en la adversidad voy a encontrar un don? No, pero muchas veces yo siento que esas situaciones difíciles, las que más sentimos que nos desgarran el alma, pues, nos vienen a traer también grandes regalos y es esa oportunidad de, al integrarlo tú, poder ser inspiración para otros a través de eso que tú ya viviste como experiencia y que hace parte de ti. Las dos cosas acabas de decir, el don que tienes que mirarlo. Es que aquí estaba preguntando también, aquí estaba preguntando Ardo Páez de cómo, la cuenta Ardo Páez, cómo identificar a lo que venimos. Entonces lo acabas de decir, bien sea por esa experiencia muy difícil que tienes que atravesarla, llegar al otro lado, o por el don y la virtud que nosotros traemos y lo miramos, lo acabas de decir, mirando hacia atrás desde pequeños, eso que nos gusta, eso que nos apasiona, eso que sentimos que nos llena el alma. Así es. Corazón. Eso que se siente en el corazón. Y esto no es algo que llega necesariamente de manera intelectual, o sea, no es algo que nos diga la mente, sino que se siente en el corazón. Cuando tú te conectas desde ahí, sientes que la respuesta es sí, yo siento que vine a esto, ¿no? ¿Y de qué manera? Porque de alguna manera todos venimos a servir y sabemos que de alguna manera nuestros dones los traemos al mundo a través del servicio, los entregamos, pero ¿de qué manera siento yo que me hace sentir plenitud el entregarlos? Haciendo terapia, haciendo contratos, haciendo arreglos de flores, pintando cuadros, escribiendo canciones. ¿De qué manera? ¿De qué manera vives amando lo que haces? Exacto. ¿No? Y si es posible, y cuando te enamoras de eso, incluso si no siempre todo es color de rosa por el hecho de que uno esté conectado con su misión, hay días más fáciles que otros, y hay días que igual uno está cansado, y hay días que tiene ganas de desconectarse y hacer otra cosa, pero que en últimas tú sientas que en ese promedio te da felicidad hacer eso, te da ilusión saber, ay, qué delicia, mañana me levanto temprano porque una sesión que voy a acompañar a una persona o porque voy a hacer, no sé, lo que sea que llene tu corazón, incluso si no es tu actividad principal. Esta mañana, por ejemplo, asistí a una clase de yoga de una persona que tiene otro trabajo, digamos, de lo que ella vive en su cotidianidad, pero hace esto porque le apasiona y le fascina dictarle clases a otras personas y le fascina compartir toda esa sabiduría que tiene. Pues no vive de eso, pero
lo tiene incorporado en su vida. O sea, lo que les quiero decir es dense la oportunidad y el regalo de uno, de descubrir qué es eso que los mueve y los apasiona profundamente, y dos, háganlo así sea por los laditos para ustedes y para los demás. Y ahí es un punto también importante, y es debemos dar tiempo para nosotros mismos, y eso se llama amor propio también, de darnos ese descanso. Si hemos sido mamás, todas las mamás, o sea, el tiempo se lo dedican a los hijos, a la familia, al esposo, al trabajo, y son las últimas en la lista. Darse ese tiempo ayuda a encontrar ese camino. Y otro punto que me parece importante para conectar con nosotros, no sé si para ti es importante o no, la meditación, en los tiempos de silencio, de quietud, encontrarse. Yo lo hablaba con Gabriel Francisco, tu esposo, de caminar en la naturaleza, porque allí como que te relajas completamente y sueltas todo, pero ese tiempo es definitivo para podernos conectar con el alma. Así es. Darnos el permiso de recibir y de escuchar, porque tenemos tanto ruido y nuestra mente está permanentemente estimulada con muchas cosas, ¿no? Todo el tiempo estamos con el celular, las redes sociales, el televisor, ruido, 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 pensamientos, y pocas veces nos damos el permiso de aquietarla para recibir, para escuchar, ¿cierto? Alguien decía, y lo comentábamos hace poquito, que no sé realmente a quién le pertenece esa frase, pero dice, orar es hablarle a Dios y meditar es escucharlo y es recibir las respuestas, es darnos el permiso de tener momenticos de quietud. Y miren, pasan cosas increíbles ahí cuando uno está con la mente más aquietadita, digamos, como con esta intención de conectar, de recibir, empiezan a llegar a veces ideas maravillosas, inspiraciones, creatividad, que a veces cuando estamos con todo este ruido mental, no recibimos, no porque no estén, no porque no les damos el permiso de llegar plenamente donde deberían o donde podrían llegar. Entonces, hacer silencio, salir a contemplar en la naturaleza, respirar, conectarse con la gratitud, hablarle a Dios, hablarle a nuestra alma, pedirle también. Estoy tan perdida en este momento de mi vida, no sé cuál es el siguiente paso. Por favor, muéstrame el camino, mándame señales, por dónde es, quiero sentirlo, quiero tener más claro. Y de pronto, prum, pueda que en esa misma meditación te llegue alguna idea, o que a medida que tú vas viviendo y va pasando ese día o los días siguientes, empiezas a conectar con personas, empiezas a conectar con información, te llega el libro o ves escuchas el podcast o te aparece la película o lo que sea, que de alguna manera empieza a darte esas respuestas que están ahí esperando a que tú las puedas ver y a que las puedas integrar también. Es lo que llamamos hacer también la intención, tener la intención de encontrar esa respuesta y pedirlo. Lo acabas de decir claramente, y nos ayuda a descubrirlo, que es la otra pregunta que tenían allí. El libre albedrío que decías tú anteriormente, casi al principio, ¿cómo nos cambia ese plan del alma? El libre albedrío y el plan del alma, mira, el libre albedrío, como decíamos, como es arriba, es abajo. De hecho, desde ese libre albedrío nosotros hacemos el plan del alma, pero lo hacemos desde una conciencia muy clara de qué necesitamos integrar y atravesar en esta vida, qué necesitamos equilibrar de alguna manera que ha quedado en desequilibrio. Entonces, ese plan del alma nosotros lo hacemos con todo un grupo de seres de mucho amor, de mucha luz, de mucha expansión. Que no estamos solos, estos guías espirituales, creamos en ellos o no creamos en ellos, nos asisten, nos acompañan y de alguna manera nos sostienen en muchos de los momentos más difíciles que no sabemos quizás cómo sobrepasar, ¿cierto? De los momentos más retadores que podemos vivir. Estos seres de infinito amor que nos están sosteniendo, que de alguna manera nos están acompañando, nos ayudan a hacer ese plan del alma desde este libre albedrío, donde sabemos y desde nuestra alma sabemos cuáles son como esos ingredientes, si se quiere, o esos pilares fundamentales que vamos a integrar. Ahí caben también los pactos de almas, que son estos acuerdos que hacemos con otras almas, que en ocasiones pueden implicar mucho dolor aquí,
terrenalmente hablando, porque implican desapego, porque implican a veces duelos, porque implican cosas que pueden tocarnos en lo profundo y dolernos, pero que previamente y desde siempre, siempre desde un propósito de amor, los elegimos desde otro lugar, dándole la oportunidad no solamente a nuestra alma de experimentar y aprender lo que necesita integrar, sino al de la otra persona que está involucrada, digamos, en eso que nosotros estamos trabajando. Entonces, esos pactos se hacen también desde ese libre albedrío, pero recordemos que aquí, cuando estamos ya en esta encarnación, estamos enfrentados permanentemente a esas decisiones y a qué vamos a hacer, porque entonces vuelve y juega lo que decíamos ahorita. Yo pude haber elegido el perdón como una de mis materias principales y eso lo eligió mi alma desde el libre albedrío con el grupo de guías espirituales para que yo pudiera transitarlo en esta vida. Pero aquí ahora soy yo la única que puedo decidir si ante esta situación a la que me veo enfrentada, donde siento que tengo que perdonar o que podría perdonar, elijo engancharme con el rencor porque no quiero soltar y porque me da mucha rabia, porque es que no hay derecho a lo que me hicieron y porque me pongo en esa posición de víctima y justiciera y no quiero soltar. Ahí tengo el libre albedrío en acción. O sea, esto depende inmediatamente de la decisión que yo estoy teniendo en ese momento. Entonces, fíjate que ese libre albedrío nos acompaña permanentemente. Todo el tiempo, con cada decisión que vamos tomando, está ahí activo. Mónica, ¿tú no piensas que hay como aprendizajes muy generales que son para todos? El perdón, o sea, yo no sé cuántas veces tú tienes que hacer el perdón en tu vida para poder transformar esa relación o para poder entender muchas veces lo que no entiendes, sea el perdón, sea el coraje, sea el desapego con las muertes, los duelos que son permanentes, no son solamente los duelos de las personas que se mueren, sino duelos de expectativas o de cosas hasta materiales muchas veces. ¿No crees que existe como, vivimos todos como en una, no sé cómo lo llamaría yo, pero hay muchas cosas en este aprendizaje de esta experiencia de vida y que los vivimos no como es como si tuvieran más fuerza, fueran más difíciles, pero son los mismos aprendizajes para encontrar todas las virtudes que tenemos que aprender? Sí, pero siento que, o sea, sí, efectivamente, y además aquí hay cosas como tú bien dices que todos vamos a experimentar sí o sí, aunque de pronto hasta el momento no lo hayamos experimentado, pero igual hace parte como de la naturaleza humana, ¿no? Y de lo que pasa aquí. Pero siento que no todo el mundo lo vive con la misma intensidad ni desde el mismo lugar. No, porque entonces hay gente que, y lo hemos visto muchas veces, no sé, 5 personas que viven exactamente la misma situación a las que las despiden del trabajo y la misma persona, de hecho, al mismo tiempo, el mismo cargo, todo igual, digamos. Pero cada persona lo asume distinto. De pronto una persona con gratitud porque quería irse y le van a dar un bono, otra persona con un dolor porque lo siente súper injusto, otra persona con una rabia infinita, otra persona o sea, cada persona lo puede vivir diametralmente opuesto a la otra, porque siento que aunque sí son unos aprendizajes generales, hay unos que de pronto ya hemos integrado, entonces no nos afecta, es como si eso realmente no, pero otros sí, ¿no? Entonces, de hecho pasa mucho en las relaciones humanas que uno ve a una amiga, de pronto una persona que le cuenta una situación que está viviendo y uno dice, no, pero ¿cómo está actuando así? Yo hubiera actuado, yo me hubiera sentido de una forma completamente distinta, porque justamente en eso radica también esos aprendizajes que nosotros venimos a hacer acá, ¿no? En cómo los podemos integrar para irlos viviendo con mayor tranquilidad y desde esa faceta del amor, que no es tan fácil, suena mucho más fácil decirlo que poderlo realmente integrar y vivir conscientemente, pero al final esa es la invitación. Uno de los grandes aprendizajes que lo dijiste anteriormente, que lo dice también Gabriel, es entender esto como un juego del alma, ¿cierto? Un juego de la vida, que es la experiencia, no es ni buena ni mala, pero la tienes que transformar, pasarla de lo que te duele al amor. Y en ese amor también es como el gran aprendizaje de todos aquí en la vida, aquí en la tierra. Así es como podemos volver a ese amor que somos, recordemos que esa es nuestra esencia, de ahí venimos y el poderlo recordar desde la integración, no desde la parte intelectual,
porque podríamos hacer planas todos los días, afirmaciones positivas, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor, pero no integrarlo y no vivirlo. Entonces, digamos que la invitación es a cómo lo integro, cómo lo vivo y cómo desde ese libre albedrío elijo en esas situaciones cotidianas a las que me voy enfrentando día a día, vivirlo desde ahí, ¿sí? Desde la benevolencia conmigo mismo, con el otro, con las situaciones que vivo, o sea, cómo lo puedo vivir desde un lugar de más amor. Mientras que estabas hablando también, pensaba que ese amor era el amor propio. Mucho. Es muy, muy importante para todos en esta, aquí en la tierra. Claro, y es ese amor propio que de alguna manera te llena también para poder entregar todo ese amor incondicional a los demás, ¿no? Y nutrirte también, porque hay amor en todas partes, pero muchas veces cuando no tenemos ese amor propio desarrollado, no nos permitimos recibir todo ese amor que está ahí y es difícil dar de lo que no se tiene, ¿no? No quiere decir que si tú no tienes amor propio cultivado no puedes dar amor, sí puedes, pero es más difícil porque es mucho más fácil dar de aquello que es natural en ti. Entonces, una de nuestras principales tareas aquí justamente es esa, ¿no? Poder cultivar ese amor propio, esa benevolencia hacia nosotros mismos que nos va a ayudar a vivir las situaciones desde diferentes lugares mucho más expansivos, mucho más amorosos. Para las personas que no creen en otras vidas, que no creen en otras experiencias, es más difícil entender este plan del alma. Sí, sí, porque normalmente no aceptan la posibilidad, siquiera que tú lo pudiste haber concebido, o cuál es el sentido, porque en esta vida yo puedo elegir un aprendizaje determinado con una persona tan difícil, ¿no? Como el caso que dábamos al inicio de esta señora con su mamá, o sea, ¿qué sentido tiene o qué injusto sería si fuera la única oportunidad? ¿Por qué venimos a vivir eso que a veces parece tan desequilibrado cuando lo venimos realmente a equilibrar? Pero yo siento que cada persona dentro de su proceso también se va abriendo a las convicciones y a las creencias que van siendo perfectas en el camino de cada cual, absolutamente respetables. Y de hecho, algo que es hermoso de la terapia regresiva, y aunque la gente no lo cree porque dice la asocio inmediatamente con vidas pasadas, pero es muy respetuosa de las creencias de cada persona porque aquellos que no creen pueden asociar esas otras vidas con inconsciente colectivo, libre asociación de ideas, algo que de alguna manera el inconsciente saca de algún lado para darme una información sanadora y reveladora, aunque yo no crea que haya sido yo en otra vida, porque siento que de pronto esa teoría no va conmigo. Entonces, más allá de qué cree cada persona, yo siento que sí, evidentemente hay información y hay creencias que pueden ayudarnos, pero las que no igual pueden acceder de todas maneras a esta información. Siento que no es un impedimento para poder conectar con lo profundo. A todos, muchísimas gracias por haber estado en este live, porque estos temas son los que nos van haciendo un cambio de ser más flexibles en nuestra mente, cambiar paradigmas, entender realmente un concepto diferente al que nos han educado, que son los paradigmas, y abrir nuestra conciencia para poder sanar y para poder ayudar a través de nuestra misión, a través de lo que hacemos con amor, a vivir con amor. Sencillamente haciendo esto hacemos un gran bien a la humanidad. Así es. Así es. Regresar al amor, esa es nuestra esencia. Y tratar de vivir desde ahí las diferentes situaciones que se nos presentan. No siempre es fácil, pero recuerden, desde el libre albedrío igual siempre podemos elegir hacerlo. Y siempre podemos volver a empezar. Así que, Mónica, gracias. Nuevamente les recuerdo tu cuenta, Mónica Urrea, tu cuenta de Instagram. Mónica Urrea, terapeuta del alma. Ahí están toda la información de las formaciones que estoy haciendo también para terapeutas, para que aprendan este método que cree que funciona la terapia regresiva y la sanación ancestral. Juana, gracias por este espacio, gracias por hacerte visible al mundo, para compartir toda esta información tan valiosa y tan poderosa, que yo siento que nos nutre y que nos ayuda a escuchar cosas que quizás no necesariamente escuchamos en la cotidianidad y que pueden ser de gran ayuda para nosotros. Así que gracias por toda esta labor tan linda que estás haciendo a través de
Tertulias con Juana. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta acá. Moni Linda, que Moni también ha estado como invitada en tu programa. Moni, de hecho, fue mi alumna en esta terapia regresiva y sanación ancestral y tiene su método de tejido de sanación armónica espectacular. Así que gracias, un abrazo, Clau, Nora, todos los que nos acompañaron hasta aquí, un abrazo lleno de amor y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, los espero el próximo miércoles, bien sea por Zoom o por Instagram, siempre está una persona con un tema diferente, pero somos ya muchos los que estamos en enviando estos temas de luz y expandiendo la conciencia. Eso es lo que estamos haciendo todos nosotros, ayudando a a vivir la vida en una forma más plena, más consciente. Gracias a todos. Un abrazo, Mónica. Un abrazo para ti, Juan, y para todos.